Vamos a hablar de los libros que me acompañaron durante el mes de marzo. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Llegó uno de mis videos favoritos del mes, aunque el Reading Vlog también me encanta como grabarlo y editarlo y todo el tema. En realidad, todos los videos que subo al canal de YouTube me gustan mucho porque pues, o si no, no los haría, pero son los Growth Ups, los videos con los que tengo la oportunidad como de sentarme a reflexionar respecto a las lecturas, porque es verdad que como leo tantos libros al tiempo, estoy como en club de lectura y así, hay varios espacios donde puedo como hablarlos y todo el tema, pero esto de sentarme y decirles, bueno, esto es lo que sentí respecto a este libro, se los recomiendo un montón o no sé muy bien todavía, tengo que pensarlo mejor. Me encanta eso, así que básicamente es eso lo que van a poder encontrar en este video. Durante el mes de marzo estuve leyendo 8 libros, así que vamos a hablar de ellos. No cumplí todas mis metas de lectura. La verdad está siendo bastante complicado cumplir metas porque yo les dije que como que mi tope eran 10 libros, que de hecho quería bajar el ritmo este año, pero es que siguen saliendo clubes de lectura, novedades increíbles y yo sigo queriendo leer un montón. Pero pues sí, durante el mes de marzo tuvimos esas 8 lecturas y vamos a ver cuáles son, que recuerden que gracias a la aplicación de Bookmori puedo como tener este calendario divino donde puedo ir viendo como cuándo fue que terminé el libro y así se ve en mi mes de marzo. El primer libro que terminé en marzo fue Leer es Resistir de Mario Mendoza. Tuvimos club de lectura de Mario de los libros de este maravilloso autor. Hemos tenido el de Satanás, porque me parece el mejor libro que él tiene, y dijimos como, bueno, pongamos Leer es Resistir, porque ensayo, me gusta mucho como que los calendarios de clubes de lectura tengan como esta variedad entre géneros, y aunque Leer es Resistir no es propiamente un ensayo, sí es como de no ficción y es como para reflexionar sobre la literatura. Para los que no saben de qué trata, básicamente en Leer es Resistir tenemos muchos relatos donde Mario Mendoza nos cuenta su experiencia como lector, pero también como escritor. Entonces nos va contando cómo es que cuando era niño, por ejemplo, él se disfrazaba de personajes literarios muy oscuros y nadie entendía cómo que era eso y por qué no se estaba disfrazando, no sé, de Spider-Man, de Superman, ¿no? Y cómo conforme va creciendo, realmente él quería ser escritor, o sea, esa era como su meta máxima en la vida y, por ejemplo, él se gana una beca para estudiar en Estados Unidos y cuando está ya como dando clases y a punto de aceptar esta beca, lo llaman desde Colombia a decirle que le van a publicar Scorpio City, que fue la primera novela que él escribió y que le publicaron. Él de hecho se fue del país precisamente porque acá dijo como no voy a poder ser escritor, entonces como que aquí no está, no hay un espacio para el tipo de literatura que yo quiero hacer, que es analizar a profundidad y con un ojo muy crítico Bogotá y sobre todo la parte oscura de Bogotá, ¿no? Cuando sucede esto, pues él se devuelve a Bogotá porque, que eso fue algo muy bello, porque aunque no lo dice acá en el Resistir, sí lo dijo en la rueda de prensa en la que pude estar, donde le estaba presentando Los Vagabundos de Dios. Y ahí él decía que él pudo haberse quedado como en cualquier otro lugar del mundo, por ejemplo, Barcelona, pudo haber vivido allá después de que se ganó el premio Seix Barral y todo el tema, pero él decía, yo tengo que quedarme en Bogotá porque tengo que escribir de Bogotá en Bogotá, ¿no? Que es un llamado que me parece muy hermoso y que me sentí supremamente identificada porque yo nunca he tenido como esas aspiraciones de me quiero ir a vivir a otro lugar del mundo. Amo Colombia, amo Bogotá, disfruto mucho de este lugar y si bien quiero viajar, si bien me gustaría un montón estudiar una maestría de 2 años o así en otro país, necesito siempre volver a mi tierra y como que escucharlo hablar fue sentir esa complicidad en ese aspecto, ¿no? El caso es que en Eres Resistir pues vamos a ver todo este recorrido, por ejemplo, cuando nace Frank Molina, qué es eso el proyecto Frankenstein, cómo él vivió la pandemia, son un montón, son muchísimos, como 30 por ahí, 40 relatos, donde mientras nos va contando historias que salieron, por ejemplo, para sus libros, guiones de cine, incluso ideas de libros que él tenía y que nunca resultaron, pues vamos conociendo los libros que impactaron la vida de Mario Mendoza, un listado inmenso y muy, muy interesante.
y pues acercándonos a la literatura de una forma muy pasional y como modo de resistencia, ¿no? Porque Mario siempre ha afirmado esto de que en lo macro es muy difícil como lograr algo, pero en lo micro, en estas pequeñas resistencias como leer, sí que podemos alcanzar muchas cosas. Yo recomiendo mucho leer este libro de a poco, incluso puede ser una experiencia muy parecida, por ejemplo, a leer un cuento, que colecciones de cuentos es como, uff, fue pucha, ¿no? Como pasar de una historia a otra, de un personaje a otro puede saturar un poquito. Y de 12 cuentos peregrinos resulta un consejo maravilloso y es como abrir el cuento que más te interese, ¿no? ¿Qué es esto? Es una página del libro de Destrozaste Diario. Entonces, volviendo como a la forma en la que recomiendo leer, es resistir, leer es resistir, es encontrando como el relato que a ustedes más les llame la atención e ir disfrutando así de a poco, porque es verdad que si leen como muchos al día o así, se pueden como saturar un poco, aunque siento que igual hay un gran hilo conductor como a lo largo de todas las historias. Seguramente ustedes han visto otra portada de este libro, que es como una verdecita, y efectivamente sacaron otra edición que es esta donde tienen 100 páginas más. La verdad me parece muy buena como la añadidura que le dan a tener esta otra edición, porque si tiene relatos, por ejemplo, el proyecto Frankenstein, por ejemplo, de la importancia de los cómics para Mario Mendoza y de varias cosas bastante interesantes que vale la pena como adquirir una nueva edición como por estas páginas extra. Así que es súper recomendado. Creo que si ustedes no han leído nada de Mario o han leído cositas, pero como que no quieren ir a otra novela porque no se quieren seguir traumando, leer es resistir es una gran opción para conocer al autor detrás de la obra, ¿no? Como realmente quién es la persona que está escribiendo todo esto, cuáles son sus motivaciones, qué fue lo que le pasó en la parte de humanidad, ¿no? Me refiero que ahorita vemos a Mario como wow, ¿no? Un escritor impresionante que vende un montón, que mueve un montón de gente, pero también tuvo sus momentos de fracaso, sus momentos de duda, sus momentos de peleas familiares, porque el papá le decía, ¿cómo no vas a aceptar la beca? Muchas cosas que lo hacen muy vulnerable y que te permite conocer a esa persona detrás del escritor, que incluye esta parte de ser lector, ¿no? Y de esos libros que han impactado su vida de una forma muy especial. Así que se los recomiendo un montón, yo lo disfruté mucho, varios me dejaron como, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero ya más adelante en la reseña les compartiré mis relatos favoritos, por lo pronto lo gocé. Como recordarán de el Wrap Up pasado, estuve leyendo Patria de Fernando Aramburu, y si bien me pareció una historia muy interesante que me presentó como otro conflicto en el País Vasco del cual yo no tenía ni idea, no sabía de qué me estaban hablando, ¿no? O sea, fue como realmente desbloquear de mi cerebro que muchos lugares del mundo, por no decir la mayoría o todos, han pasado por conflictos muy densos y pues el País Vasco, España, no fue la excepción. Fue un libro muy intenso, muy interesante, pero al mismo tiempo muy difícil de leer para mí, como que yo no lograba conectar con el estilo del autor. Me gustó mucho el contenido, pero poco la forma. Y en esto de querer entender realmente qué estaba sucediendo, cuáles eran como los hilos narrativos, porque para mí era como tan confuso de leer el libro, decidí leer la novela gráfica de Patria, que acá les dejo la portada. Es una novela gráfica muy hermosa, pero siento que cae en el mismo error, o más bien no es un error, ¿no? Es como en el mismo estilo de la novela tradicional. Y es que vean que estaba leyendo como las reseñas de Goodreads de gente que se leyó la novela gráfica al revés, ¿no? Como, no como yo lo hice de leerme primero la novela y después la novela gráfica, sino se leyeron la novela gráfica para ver si se animaban a leer la novela como tal. Y por ahí vi una de las reseñas que decía como estoy muy confundida, o sea, quién está narrando, quién está haciendo qué, quiénes son todos esos personajes. Y yo decía, exacto, ¿no? Y como que en la novela, la verdad, la cosa no mejora mucho. Entonces siento que no es una mala novela gráfica si ustedes quieren conocer Patria, pero no se quieren leer como todo el libro porque sí es bastante gordo, pero quieren conocer la historia, los personajes, todo el tema, creo que es una gran opción, pero para mi experiencia, que yo quería como que me aclarara muchas dudas de qué estaba pasando, no fue tan así. Es verdad que le pude poner como cara y como entender bien muchas escenas súper significativas, súper bonitas que tenían que ver con el perdón y así, pero en general, al final de la novela gráfica, el artista nos dice como por qué es tan importante para él hacer ese proyecto, y es que él también vivió como cosas de migración y así por temas de conflicto interno.
Entonces para él era una cosa como muy personal y se notó como el amor de esta es una historia que la gente tiene que conocer. Pero también mantuvo el tema del narrador, ahí lo explica, ¿no? Como de ponerlo como en otro colorcito y así, pero cambiaba los colores a lo largo de las páginas, entonces tampoco me quedaba muy claro si era un personaje hablando, si era el narrador que estaba pasando, que fue lo mismo que me pasó en la novela. Entonces como que muy chévere para entrar como a todo este tema de la novela gráfica y de ponerle como imagen a las escenas que he leído, pero no me sirvió de mucho para comprender la generalidad de qué estaba pasando, quién está narrando, como aspectos más técnicos. Hace unos meses me llegó un paquete precioso desde México, desde el Fondo de Cultura Económica, y uno de los libritos que venía ahí era este, Mujeres Olvidadas, de Susi Benzulul. Es un libro hermoso. Primero tengo por contarles que es un poemario, pero es un poemario un poquito diferente porque Susi Benzulul es una poeta, pero también es traductora del Tzotzil, que es como un dialecto de los mayas, al español. Yo pude tener más o menos un acercamiento a lo que significa como traducir las historias que vienen de comunidades indígenas y así, porque ellos no hablan español, ¿no? Hablan como sus propios dialectos, sus propias lenguas, sus propias variantes que son supremamente ricas porque es que la lengua termina siendo una explicación del mundo, ¿no? Sin embargo, muchas de estas se han perdido porque nadie más las ha aprendido, ¿no? Y en realidad ustedes no saben la cantidad de lenguas que se han perdido y por lo tanto la cantidad de visiones del mundo que ya no tenemos, ¿no? Entonces, partiendo de esto, el trabajo que hace Susi de decir, bueno, voy a aprender Tzotzil, ¿no? Que es como tú aprendes inglés, aprendes francés, aprendes alemán, italiano, ¿no? Porque te va a servir de algo, pero Tzotzil como que yo ni siquiera sabía que esto existía, ¿no? Entonces me parece increíble como visibilizar esto y decir, no dejemos perder este tipo de historias que en realidad se pierden porque no hay nadie que las entienda y qué triste que entre seres humanos no nos podamos entender, ¿no? En cuanto como a los poemas, son poemas supremamente tristes. La mayoría de poemas están relacionados con violaciones, están relacionados con unas figuras masculinas muy violentas como el padre, como el hermano, y con experiencias muy contrarias y muy horribles a tener un cuerpo femenino. Y esas son las historias de las mujeres indígenas, ¿no? Y me parece muy fuerte, o sea, lo leí súper rápido, pues es que es un libro súper cortico y de hecho tienes el poema en Tzotzil y lo tienes en español y pues como ven son bastante corticos, pero muy fuerte, muy fuerte, o sea, temas demasiado duros, infancias que uno dice, pero ¿qué es esto? Fue muy duro, la verdad, de leer, creo que sí, toca temas demasiado densos, pero el trabajo que hace Susi de decir, vean que no solamente los que hablamos español u otros idiomas socialmente aceptados pasan por estas cosas, sino también estas mujeres que nadie las está entendiendo además y que gracias a libros como estos podemos conocer sus vivencias. Fue increíble. Si tienen la oportunidad en serio de leer este libro o alguno de los otros trabajos de Susi, háganlo. Y para la cuota de romance del mes llegó Jaque Mate al amor de Ali Hazelwood, que creo que es el libro que menos me ha gustado de ella, porque como que no logré conectar tanto con los personajes, pero que es un gran libro, sobre todo para jóvenes, porque los personajes están como en estas edades de los 16, 17, 18 años, son mucho más chiquitos, y en los libros como anteriores que había leído de ella, pues era gente que estaba en doctorado, en postdoctorado, ¿no? O sea, como que ya eran muchísimo más grandes, y me gusta también que como que Alice se aventure como en esta edad, ¿no? A mí me ha causado desde siempre mucha curiosidad el tema del ajedrez porque nunca aprendí a jugarlo y como que las personas que saben cómo jugarlo siento que ven el mundo de una manera totalmente diferente al resto de los mortales. Y en este libro fue súper interesante porque tenemos una protagonista que la pasión que conectaba a su papá con ella era el ajedrez, pero como que algo pasó en la relación de estos dos y esta chica ha decidido olvidarse del ajedrez, dice como yo ya no quiero saber nada más de eso, además su madre se enfermó, entonces tiene que estar como todo el tiempo trayendo plata a la casa para poder mantener a su mamá y a sus dos hermanas,
con un peso muy, muy grande sobre los hombros, entonces ella decidió dejar de lado todo el resto, ¿no? La universidad y todo el tema, y pues dedicarse a esta responsabilidad que ahora tiene. Y es muy duro porque tiene, por ejemplo, una amiga que sí va a ir a la universidad, entonces ya está modo, esta me va a olvidar, ¿no? O sea, como anticipándose mucho a los acontecimientos, que justo es un poco lo que tienen que hacer cuando juegan ajedrez, ¿no? El tema es que ella es tan, tan buena que la amiga, antes de irse como a este viaje, le dice, oye, van a hacer un evento benéfico, ¿no? O sea, para poder reunir dinero para alguna fundación, y va a ser pues jugando ajedrez. Porfa, completa nuestro equipo, eres muy buena, yo sé que tú no quieres jugar por todo esto que pasó con tu papá, pero es por el bienestar de las fundaciones, ¿no? Entonces ella dice como, ok, voy a hacerlo como por esta amiga, y van como a este evento. El tema es que ahí ella está como súper nerviosa porque está conectándose nuevamente con una pasión, y se sienta, ¿no? Van a comenzar como una partida y no se da cuenta que la persona que se sentó ahí con ella, después de un rato es que se da cuenta de quién tiene ahí, es el campeón mundial de ajedrez. Yo no tenía ni idea que esto existía, pero existe el campeón mundial de ajedrez, y comienzan a jugar tal, ella le gana al campeón mundial de ajedrez. Entonces el man como que la mira, ¿quién eres tú? Y ella entra como no puedo creerlo, ¿no? Porque después se da cuenta que es él y es como, soy muy buena, pero como que al mismo tiempo está reprimiendo mucho esta parte de ella, sale corriendo hasta que le llega una invitación maravillosa, es a formar parte de una federación de ajedrecistas, donde básicamente te pagan por jugar ajedrez. Entonces tu trabajo diario de oficina, muy disciplinado, es leer sobre partidas de ajedrez, ver partidas de ajedrez, aprenderte nuevas técnicas, todo el tema, y estar participando en concursos todo el tiempo. Y pues obviamente se va a desarrollar una historia de amor ahí con este señor, pues no es un señor, también es un jovencito que es el campeón mundial y que de alguna manera ha perdido como las ganas de jugar porque pues ya le ha ganado a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que son dilemas muy interesantes, se lee rapidísimo, me lo leí en un solo día como me pasa con los libros de Ali. Una cosa que no me gustó tanto, y es que durante todo el libro estaban como resaltando todo el tiempo que la protagonista, que ya se me olvidó el nombre, era bisexual. No dicen como la palabra, pero pues dice como ella se acuesta con hombres y mujeres tal, y a mí me parecía supremamente forzado porque lo decían las hermanitas menores, que es como, es muy raro que sepan de tu sexualidad, y a mí no me parecía como normalizado o como natural que salieran este tipo de cosas, sino era como todo el tiempo tener que reforzarlo, y a mí esa representación forzada no me gusta del todo. Como que sí me sacaba de la historia por momentos y yo decía, ¿realmente es necesario poner esto? No creo, pero igual siento que logró retratar muy bien como estas dudas que tenemos en esa edad, de si somos buenos, de si no, de perdonar, de darnos cuenta que responsabilidades que nos hemos puesto sobre nuestros hombros, realmente hay gente que no nos necesita tanto, ¿no? O sea, como muchas reflexiones en torno a eso muy interesantes. Así que bueno, ahí les dejo la recomendación por si les gusta el ajedrez o conocen a alguien que les guste el ajedrez y que se quiera leer una novela de romance sobre eso. Marzo fue el mes en el que por fin terminé un clásico que comenzamos como desde diciembre. Justo hoy que estoy como grabando este video vamos a tener nuestra charla final, y el libro del cual estoy hablando es El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. No voy a tener en la mano estos dos tomos porque son demasiado pesados, vamos a tener el volumen 1 en nuestras manos, pero obviamente quería mostrar la edición porque es preciosa esta edición de Alianza Editorial, que pues además divide todos los clásicos en 2 tomos y me encanta. ¿Qué puedo decirles de esta historia? Creo que el inicio es muy bueno, el final es muy bueno, y sobre todo este inicio donde meten como a Edmund a la cárcel injustamente y todo esto, y toda la vida como dentro de la cárcel, la impotencia que sientes porque cómo es posible que a un joven le robaron toda su juventud por un malentendido y por personas que por querer escalar socialmente no les importa a quién tengan que pisar para poder lograrlo. Es muy frustrante, muy duro. Para los que no sepan de qué trata este libro, básicamente tenemos como protagonista a Edmund Dantes, que es un jovencito que cuando comienza la novela es como súper ingenuo en la vida. Él ha pasado muchos años como en el mar, en un bote del señor Morrel, así se llama como esta persona que quiere tanto, ¿no? Que es casi como un padre, y que llegan al lugar donde vive su papá real, pues,
y como que lo saluda, no sé qué, papá, ¿cómo estás? Él está como en una situación económica dura y él como tú, ¿por qué no me habías dicho? No, es como un hijo muy abnegado también y pues ahí tiene a Mercedes, que es su novia, que se aman con, o sea, con toda, realmente sí se quieren mucho, ella a él y él a ella y se van a casar. Entonces, como que su vida está perfecta, ¿no? Todo está súper bien. Sin embargo, tiene enemigos precisamente que envidian mucho esta relación que él tiene con el señor Morrel, que envidian mucho la relación que tiene con Mercedes y van a trazar un plan que es denunciarlo como agente bonapartista. Esto se entiende en el contexto del conde de Montecristo porque como que ser seguidor de Bonaparte cuando él no estaba como aceptado en la sociedad, pues era un delito, ¿saben? Como un revolucionario. Sin embargo, es algo muy interesante la forma en la que Alexandre Dumas como que presenta este contexto histórico, porque yo podía compararlo mucho con cómo se hacen Los Miserables, y es que en Los Miserables Víctor Hugo explica muchas de las batallas de Waterloo y todo esto de una forma muy compleja y muy difícil, y se siente como que uno se sale un poquito de la historia, porque él te narra como toda la parte de personajes y te narra como el contexto histórico. Entonces es muy pesado, o sea, tú estás como, ¿qué? ¿En qué momento cambiamos a tanto? Y sí cuesta mucho. Y en este libro, Puntos, es que no cuesta nada, ¿no? Como que son capítulos de unas 10 páginas donde te explican todo el conflicto bonapartista, que siento que igual no es suficiente, como que me fui a ver más videos y así, pero para el desarrollo de la trama como que entiendes a la perfección porque es tan grave que a Edmund lo acusen de esto, ¿no? Y además muestra un poco como esta ironía de que hubo un lapsito de meses donde Bonaparte vuelve a Francia y como que esos delitos que antes eran delitos ya no lo son, como por ejemplo ser agente bonapartista, pero cuando vuelve a irse como que ahora sí lo son y gente moviéndose entre esas dos lindes sin consecuencias. Es muy frustrante, ¿no? El punto es que efectivamente este papel, pues en la carta donde lo denuncian a él como agente bonapartista, va a llegar una persona muy, muy mala, es detestable este personaje, que por beneficio propio, porque por ahí Edmund Preciso se iba a contactar como con el papá de este señor, y el papá sí que era revolucionario de verdad, entonces él por no arriesgar la posición que tiene para ser juez y todo esto, va a meter a Edmund a la cárcel. Todos van a intentar hacer lo que sea por ayudarlos, como, pero ¿por qué? Justo va a ser como en la boda que tiene con Mercedes, pero nadie va a lograr nada. Edmund va a durar muchísimos años en la cárcel y el libro es un poco qué va a pasar después de que salga de ahí con todo el tema, ¿no? No sé hasta cuándo les puedo contar, el tema es que él va a tener una riqueza muy grande gracias a una persona que conoce en la cárcel, etcétera. Y pues el tema un poco más que el cómo, porque creo que es una historia que podemos como saber más o menos para dónde va, es el, no, más que el qué, es el cómo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder realmente? ¿Cómo es que va a lograr desentrañar toda esta venganza y así? Que es como lo más interesante del libro. Toda esta primera parte que les conté, uff, me pareció brutal, yo estaba como súper enganchada, qué maravilla, este hombre además aprendiendo un montón en la cárcel, fue muy interesante, es una narración súper fluida, no se siente para nada pesada, sin embargo mi problema es como hacia la mitad del libro, cuando comienza como todo lo de la venganza, yo decía como, dale, haz cosas, ¿no? Y todo está muy como hacia la sociedad, la alta sociedad y todo el tema, entonces estaba muy aburrida porque es que la gente rica es demasiado aburrida y como que yo decía, se perdió la emoción. Es cierto que la presentación de estos personajes es muy importante para entender el resto de la trama, pero para mí el ritmo en esa parte decayó mucho. Y yo no sé si tiene que ver con que hay mitos, suposiciones, que dicen que en realidad todos los libros de Alexandre Dumas no los escribía todos él, sino muchas personas, ¿no? Y puede tener sentido porque para mí sí decae muchísimo en esa parte, pero el final me pareció increíble, creo que fue lo que rescató totalmente al libro porque yo me esperaba otra venganza totalmente diferente y lo que nos entregan en este libro es como la consecuencia de tus actos, ¿no? Como que a veces uno no tiene que intervenir mucho porque la justicia, divina o no, llega tarde que temprano y tú vas a pagar las cosas que haces, ¿no? Es un poco enfrentarse a este mundo donde como así que a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas, pero hacer un poco las paces con que el mundo en ocasiones puede parecer injusto, pero la justicia llega porque llega. Y esa parte me gustó bastante del libro, así que bueno, creo que
Es un clásico mucho más sencillo que leer que Los Miserables. Yo me sigo quedando con Los Miserables 1000 veces porque creo que los personajes de ese libro pude conectarlos mucho mejor, pero es cierto que es un libro lleno de aventuras, muy, muy interesante, muy, muy largo también. Pero bueno, ya les contaré más como en la reseña porque como les digo tenemos charla hoy y vamos a ver qué pensaron las demás chicas, que creo que a la mayoría les encantó un montón. Y marzo también fue un mes de terminar trilogías y una muy especial para mí, que es la de Publio Cornelio Escipión. Terminé La traición de Roma de Santiago Posteguillo. Ustedes no saben qué maravilla de historia. Si les soy honesta, yo me quedé pensando como, pero ¿qué más te va a contar? O sea, ¿qué más va a contar Posteguillo si ya en las legiones malditas teníamos como la resolución de las guerras púnicas, que para mí era como la trama pues de estos libros, ¿no? Pero aquí vemos todo un después de lo que sucede. No les puedo contar mucho porque ya es una tercera parte, pero decirles que Posteguillo, sea cual sea el libro con el que ustedes quieran comenzar con él, es absolutamente increíble. Yo siempre recomiendo mucho comenzar por Yo, Julia, porque siento que se siente un poquito más actual con todo este tema de rescatar a una mujer olvidada y todo esto, y reúne lo mejor de Posteguillo, que claro que lo tiene como en la trilogía de Publio Cornelio Escipión, porque son 2 libros, ¿no? Siento que uno se puede conectar mucho mejor con Yo, Julia, pero eso no quiere decir que esta trilogía de Publio Cornelio Escipión no sea absolutamente fascinante. Es muy, muy chévere ver cómo este libro, de las ideas más drásticas que me llevo, que pocas ideas drásticas tengo en mi vida precisamente porque entre más leo más me doy cuenta de la gama de grises que tenemos en nuestra vida, pero con este libro puedo decir con toda la conciencia del mundo que la guerra no sirve para nada. Y es que así como ven en el título La traición de Roma, vamos a ver qué sucede después en la vida de personajes que lo dieron todo por sus respectivos territorios y al final qué es lo que reciben, ¿no? Como el campo de batalla no se limita a el físico donde estás peleando y matándote, sino también a la parte política de un país e incluso tu propia casa y cómo manejar a tus hijos y a tu esposa y todo el tema, ¿no? Fue muy interesante el hecho de que sea como un después de y que no tengamos como muchas guerras. No quiere decir que pierda el ritmo, y eso me impresiona mucho porque es como Posteguillo escribió 3 libros de 800 páginas y todos son increíbles. Me gustó demasiado, espero pronto traerles el video hablándoles ya, ahora sí con spoilers de la trilogía de Publio Cornelio Escipión, porque en serio es de las mejores que he leído en mi vida. Esta semana justo tuvimos la charla final de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez con nuestro invitado especial que es Andrés, y nos estuvo contando cosas maravillosas de Gao y de datos curiosos, así estuvo muy interesante. Y me encantó leer como estos 12 cuentos peregrinos. Tengo muy claros cuáles fueron mis favoritos, que ya profundizaré en ellos en nuestra reseña, pero me pareció muy interesante como conocer esta faceta de cuentista de Gabo, no porque no la conociera antes, yo había leído Ojos de Perro Azul, pero no me había gustado, o sea, ese libro no me terminó de gustar. Le voy a dar otra oportunidad en un futuro porque siento que con las herramientas que tengo ahorita respecto a la literatura de Gabo puedo disfrutarlo mucho mejor, pero en ese momento como que no entendía muy bien el estilo, que había inspiración de Kafka, todo el tema. Y es muy interesante como haciendo este recorrido donde comenzamos con la primera novela de Gabo, que fue La hojarasca, pasamos por El coronel no tiene quien le escriba, que es una novela muy realista y que se sale de esta idea de que Gabo es realismo mágico y así, porque no, o sea, ahí por ejemplo es un realismo desmedido y muy muy doloroso. Y seguimos con el Gabo cuentista, con 12 cuentos peregrinos, y justo pues el otro mes, este mes de hecho, estamos con Noticia de un secuestro, que es el Gabo periodista. Me gustó mucho 12 cuentos peregrinos porque no me esperaba el tono de varios, justo porque uno está muy acostumbrado a que Gabo sea, por ejemplo, muy Colombia, ¿no? Y en 12 cuentos peregrinos es muy distinto porque aquí nuestros protagonistas son latinoamericanos en el extranjero, entonces en diferentes países de Europa y así, y cómo esas tradiciones que vienen de tu patria terminan chocando con cosas que suceden en otros países, que justo fueron experiencias que también vivió el mismo Gabo al viajar como a otros países, ¿no? A mí me encantó Me alquiló para soñar, Solo vine a hablar por teléfono, Espantos de agosto y El verano feliz de la señora Ford. Fueron como mis cuentos favoritos, como les digo, ya más adelante les cuento sobre cada uno, pero algo que me gustó mucho
de este libro es que siento que me llevo otra manera de leer cuentos. Y no por el libro, sino por la experiencia del club de lectura, porque por ahí Mar y nuestro invitado especial, que fue Andrés, nos estuvieron dando tips y es como coger un libro de cuentos, sea de Gabo, sea de cualquiera, abrirlo y leer el cuento que queramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Andrés nos decía que leía los más cortos primero y después los más largos, y eso me pareció un gran tip que quiero compartírselos por si se quieren sumar como a la lectura de Gabo y quieren leer 12 cuentos peregrinos en algún momento. Creo que sí ayuda mucho porque varios tienen un tono muy reflexivo, muy político y como que uno se puede quedar estancado, sobre todo el primero, pero sí hay muchos que también son súper frescos, otros que dan mucho miedo y así, ¿no? O sea, como que uno va evolucionando mucho en la lectura. Es demasiado interesante, me gustó mucho como poder hablarlos, discutirlos, tener esta experiencia de conocer quién era el Gabo que estaba escribiendo estos cuentos, porque además tenemos un prólogo donde él mismo nos está diciendo por qué 12, por qué cuentos y por qué peregrinos, ¿no? Fue maravilloso, quiero seguir leyendo a Gabo por el resto de mi vida. Y ahora sí, el último libro que leí durante el mes de marzo es El tatuador de Auschwitz de Heather Morris. Ya tienen publicado en el canal o van a tener publicada la otra semana la charla final de este libro, que fue nuestra lectura del Club Público, y que yo tenía muchas expectativas porque me habían hablado maravilloso de Heather Morris, que era una gran autora, es una gran autora de Segunda Guerra Mundial, de libros sobre esta temática. Yo tenía como demasiadas ganas de leerla. No sé muy bien, creo que no fue tanto una lectura para mí, sí hubo bastantes cositas como que pesaron más de la forma negativa que de la positiva, por cómo siento que venden el libro. Claramente, como se dan cuenta por el título, hablan mucho como del tatuador de Auschwitz, que yo no entendía por qué había una mujer en la portada si estamos hablando del tatuador. Y ya entiendo, es que este libro lo venden como la experiencia de Lale, que fue un tatuador en Auschwitz, ¿no? Tal cual. Y gracias a esto como que podemos ver dentro del libro una historia mucho más privilegiada de lo que es estar en un campo de concentración, que no quiere decir que sea como terrible que te muestren a alguien que vivió bien ahí, porque pues fue la experiencia de él, es basada en una historia real, o sea, esto sí pasó, pero por momentos yo me olvidaba de que estaba en un campo de concentración, porque estaban como jugando con niños, se enamoró en el campo de concentración, o sea, como que hubo muchas cosas que yo decía, ¿estamos de vacaciones o realmente sí estamos en...? ¿Saben? Como que me confundía mucho, que es horrible decir esto y justo de la charla final, como que rescatamos mucho esto de que estamos muy acostumbrados a ver miseria tras miseria en estos libros de Segunda Guerra Mundial, que cuando hay algo que es muy doloroso, pero no tan doloroso como otras cosas que hemos leído, como que choca un poco y es como, que esto está muy raro, ¿no? Que sí creo que eso fue un poco lo que me pasó. Sin embargo, creo que el libro es una historia de amor que casualmente se da en un campo de concentración, más no un libro propiamente de Segunda Guerra Mundial con las expectativas que esta etiqueta trae. Y es que el libro, más que el trabajo del tatuador, que es algo que se soluciona muy rápido en el libro en cuanto a los dilemas morales que tiene Lale por hacer este trabajo, ser judío, pero estar en esta posición donde le estás marcando la piel a la gente de por vida, es una reflexión increíble, es muy impresionante. No había visto este rol dentro de los libros de Segunda Guerra Mundial, pero es algo que se soluciona rápido y él dice, pues yo voy a hacer lo que tenga que hacer por sobrevivir. Y todo el resto del libro y lo importante del libro, la trama central, es la historia de amor. Es que él se enamora de alguien dentro del campo de concentración y él va a hacer todo lo posible como para poder salir de allí y poder vivir juntos eternamente, ¿no? Es una historia súper inspiradora, súper bonita, pero yo la sentí súper idealizada. No sé si esto de que sea como inspirada en hechos reales le da una fuerza extra al libro o no, porque en mi caso lo que me pasa es como entiendo que está inspirada en hechos reales, pero siento que también está muy maquillada, porque hay cosas que puede que cuando sea ficción exclusivamente, tú digas como es un libro, ¿no? O sea, como que acá pueden pasar cosas que de pronto en la realidad no tanto. Pero al estar basado en una historia real, era un poco esto de, ¿será que eso sí pasó así? Está muy ficticio, sobre todo el final, que bueno, si ya lo leyeron, sabrán lo que sucede, pero es como, no lo sé, o sea, no termina como de cuadrar en mi cabeza esto. Fue muy interesante ver una relación amorosa dentro del campo de concentración, porque era algo que yo nunca había visto antes, y creo que si alguien no ha leído tanto de Segunda Guerra Mundial, o no ha leído nunca sobre este tema, El tatuador es un gran inicio, justo porque no son barbaries impresionantes como las que podemos ver en otros libros,
pero tampoco es que camufle la situación, ¿no? Entonces creo que es un gran libro como para comenzar y creo que fueron mis expectativas respecto a esto de la guerra y de lo que he leído respecto a todo este tema, los que me jugaron una mala pasada con el libro, porque yo sí le hubiese puesto otro título, para mí no es lo central como el tatuador, sino esto que les digo de la historia de amor y cómo el amor termina siendo un impulso grande dentro del campo de concentración, que me pareció muy interesante, que justo esa es una premisa que tiene Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, que acá resaltan eso, ¿no? Como que es un ejemplo de que efectivamente amar a alguien o a algo es una motivación muy grande para poder sobrevivir a los problemas más grandes del mundo, como estar en un campo de concentración, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me gustaron mucho. Siento que fue más como las expectativas que tenía respecto al libro, pero es un gran inicio para todo este mundo de Segunda Guerra Mundial. Así que esos fueron los libros que estuve leyendo durante este mes. Espérenme, aquí los encarro porque los fui dejando en toda la mesa. Y aquí están las lecturas increíbles, maravillosas. La verdad es que disfruté la mayoría enormemente. No tuve como pésimas lecturas, algunas lecturas que no terminaron como de convencerme, pero en general absolutamente increíbles. Cuéntenme ustedes qué leyeron durante el mes de marzo y cuál fue como el libro favorito durante ese mes. Yo no podría decidirme. Creo que estaría entre, bueno, no, sí, es La traición de Roma, obviamente fue el único libro de todos esos a las que le puse 5 estrellas. Y creo que seguiría Leer es resistir, que también fue un gran libro. Después El Conde, bueno, ahí podría hacer un top de todas las lecturas, pero afortunadamente nos ponen en estos dilemas los libros que son muy muy buenos. Y sin más, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo video, que va a ser todos los domingos a las 10 de la mañana. Así esté como muy llena de trabajo, ya estoy programando videitos para que les queden ahí, así que sería genial que los vieran, que los comentaran, que apoyaran este contenido para poder seguir haciéndole que llegue a muchas más personas. Y ya, recomendarle este video a alguien que quiera recomendaciones de literarias y nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video.